Dios les bendiga, hermanos. ¿Y cuántos glorificamos a nuestro Dios por su bendita palabra? Y en esta noche vamos a escudriñar precisamente la palabra del Señor, que da consejo al entendido. Y dice este canto que entonábamos, nos transforma plenamente. Usted ha sido transformado por el poder de la palabra de Cristo. Puede dar un gloria a Dios si así es. Bueno, pues en esta noche les invito para que, así como están en pie, demos lectura todos unidos a el libro de los Hechos. Vamos a dar lectura en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 al 47. Lo vamos a hacer mejor de manera antifonal. Comienzo leyendo el versículo 41, ustedes el 42 y nos unimos en el 47. Hechos 2, 41 al 47, con la ayuda de Dios. Y si ya lo tienen, puede dar un gloria a Dios. Después de haber leído esta porción escritural, le invito con todo respeto a nuestra hermana Hulda, sierva del Señor, que ella ore para que el Señor respalde estos momentos. Vamos a dar lectura, Hechos 2, 41 al 47. Dice así la bendita palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester. Alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oramos. Padre Celestial, por los méritos santos de tu Hijo amado, nuestro bendito Salvador, nos allegamos delante de tu presencia y te agradecemos la bendición que nos das en esta noche de estar en tu casa. Muchas gracias porque creemos que has escuchado las alabanzas de tu pueblo, que has escuchado la oración de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor. Muchas gracias te damos por darnos la oportunidad en esta noche de escuchar tu palabra, Señor. Gracias, pero está tu pueblo, cada uno de tus hijos, para que a cada uno nos des un oído ungido de tu gracia divina, reverencia, para que podamos escuchar tu palabra, para que nuestra alma sea alimentada con tu palabra, Señor. Ayúdanos enséñanos a escuchar tu voz, Señor. Toma la vida de cada uno de tus hijos a tu especial cuidado. Bendice la vida de tu sierva. Tú ya le has dado el mensaje, Señor. Tú le has hecho hoy un vaso escogido. Ayúdala, que con libertad y confianza hable tu palabra, que tu Santo Espíritu la guíe, Señor, y ella así con toda seguridad puede enseñar a tu pueblo tu palabra, y así cada uno podamos entender, comprender lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Creemos que lo vas a hacer y que harás mucho, mucho más de lo que te pedimos. Te damos muchas gracias por los méritos santos de Jesús nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermana. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos? Hace un tiempo, viniendo para acá, para la iglesia, me bajé en el metro aquí en Jamaica y me encontré a un matrimonio que andaba muy desorientado, pero por su vestimenta yo intuí que eran cristianos. Así que pensé, tal vez están buscando el templo a donde yo también asisto, y me acerqué y les dije, Dios les bendiga, ¿están buscando el templo? Y me dijeron, Dios te bendiga, no, estamos buscando el mercado de las flores, pero sí somos cristianos. Y es que un cristiano se distingue físicamente y en todo lugar, pero también la iglesia de Cristo, hay ciertas cualidades que la distinguen. Por eso, en esta noche estudiaremos algunas características de la iglesia de Cristo. Bendito y alabado
sea el Señor. Y acabamos de dar lectura en el libro de los Hechos, el capítulo 2 del versículo 41 al 47. El libro de los Hechos fue escrito entre el año 63 y 70 después de Cristo por San Lucas, un médico que además era una persona no judía. Hechos es el vínculo entre los evangelios que nos relatan la vida de nuestro Señor Jesucristo y las cartas que tratan la vida de la iglesia. Mientras que en los evangelios se centran en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, el libro de los Hechos se centra en narrar la historia de cómo surge y cómo se expande el cristianismo después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el propósito de este libro o cuál es el propósito? Bueno, presentar un informe detallado desde el comienzo y crecimiento de la iglesia cristiana. Y precisamente el libro de los Hechos comienza describiéndonos cómo fue la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es un hecho que, bueno, termina con su presencia física aquí en la tierra, pero que da lugar a la manifestación de su Santo y Divino Espíritu en el día de Pentecostés. Y ese mismo día los apóstoles recibieron el bautismo del Espíritu Santo para predicar la palabra del Señor con poder y autoridad. Y es que predicar la palabra de Dios en ese tiempo no era fácil. El imperio romano, que era el que gobernaba en ese momento, era un imperio pues culturalmente muy complejo. Tenía muchas culturas, tenía muchas religiones y pues definitivamente los apóstoles y la iglesia necesitaban el poder de nuestro Señor Jesucristo a través de su Santo y Divino Espíritu para ser guiados a predicar su palabra. Y a través del libro de los Hechos precisamente nos es narrado a nosotros cómo la iglesia, cómo sus apóstoles se enfrentaron a diversos retos, a diversos desafíos en diferentes ciudades, regiones de aquel imperio romano. Pero pues la palabra del Señor se sigue predicando hasta nuestros días por la gracia y misericordia de nuestro Dios. El libro de los Hechos se enfatiza en el poder del Espíritu Santo, también en la importancia de la predicación del evangelio y la expansión de la iglesia a los gentiles, es decir, a todos aquellos que no somos judíos. Y nos hace ver, bueno, cómo la iglesia fue una comunidad unida por el amor y la solidaridad a pesar de las diferencias culturales y sociales. Bendito sea nuestro Dios. En el capítulo 2 podemos ver cómo San Pedro pues destaca, ¿verdad? Después de ver en los evangelios cómo San Pedro era un hombre que aprendió directamente de nuestro Señor Jesucristo, pero a la vez fue un hombre temeroso. Después del día de Pentecostés se para con autoridad a predicar a los judíos. ¿Y qué les predica? De la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, del perdón de pecados a través de Cristo nuestro Salvador. Y es que ese es el evangelio, hermanos, la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y aquel día miles de personas se convirtieron a Cristo y podemos ver precisamente en este capítulo 2 algunas características de la iglesia de Cristo. El versículo 41 nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellas aquel día como 3,000 personas. Una de las características de la iglesia de Cristo es que cumplían las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. Alrededor de 3,000 personas se convirtieron aquel día y se añadieron a los creyentes que ya estaban. Ellos fueron instruidos por los creyentes que ya existían. ¿Se imaginan que en este santo lugar llegaran 3,000 personas que se acabaran de convertir y que nosotros tuviéramos esa tarea, ¿verdad? De explicarles la palabra del Señor, de instruirles con amor? Era una tarea pues grande, ¿verdad? Pero el Señor, bueno, ya los había preparado aquella iglesia. ¿Y qué hacía aquella iglesia? Bueno, el versículo 41 dice que ellos recibieron
la palabra. No recibieron palabra de una poesía, no recibieron una palabra que a alguien se le ocurrió, no. Recibieron la bendita y santa palabra del Señor. Y en esta palabra, como decía, se les hablaba de la condición en la que vivían y que era necesario arrepentirse de sus pecados para tener derecho, tener acceso a la vida eterna en Cristo Jesús. Y una vez que ellos reconocían su necesidad de Cristo, se arrepentían de sus pecados, ¿qué hacían? Eran bautizados en agua. ¿Y quién ordenó esto? Pues nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. San Mateo 28, del 18 al 20. Vamos a dar lectura, por si ya se nos olvidó, hermanos. San Mateo 28, del 18 al 20. Dice la palabra del Señor: y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Arrepentimiento y bautismo en agua era el primer paso para pertenecer a la iglesia. Les pregunto, ¿cuántos ya cumplieron con este primer paso? ¿Cuántos ya son miembros de la iglesia de Cristo para la gloria del Señor? Y bueno, si usted aún no se ha arrepentido, si usted aún no ha reconocido su necesidad de Cristo, déjeme decirle que aunque esté en este lugar, usted todavía no pertenece a la iglesia del Señor, porque el primer paso es precisamente el arrepentimiento y el bautismo en agua. También cumplían la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo estando en comunión, es decir, la Santa Cena. ¿Y quién nos instituyó esto, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. En San Mateo también, vamos a dar lectura, capítulo 26, versículos 26 al 29, y precisamente a todos los miembros de iglesia esta porción escritural es algo muy familiar, incluso muchos ya hasta se lo saben de memoria. San Mateo 26, 26 al 29, dice la palabra del Señor así: y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Ustedes? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Juntos, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bendito sea nuestro Dios. El versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento de pan y en las oraciones. Y bueno, un miembro de iglesia persevera en la comunión, ¿verdad? En la Santa Cena. ¿Por qué? Porque es una manera de confesar que aún tenemos la esperanza de que Cristo un día viene por cada uno de nosotros, los que hemos sido redimidos con su sangre preciosa. Si usted ya no está en comunión, hoy el Señor le está hablando a que vuelva a tomar su lugar, que vuelva a estar preparado para cuando Cristo, nuestro Salvador, venga por su iglesia. Cumplían la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo en oración. ¿Y quién nos enseñó a orar? Bueno, a los discípulos. El Señor les enseñó la oración modelo. San Lucas 11 del 1 al 4, no lo vamos a leer, ya la mayoría nos lo sabemos, lo hemos leído, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar. Y creo que en este punto no hay mucho que explicar. La iglesia de Cristo tiene una característica que la distingue. ¿Cuál es? La oración. La oración, ya sea aquí, ¿verdad? Al reunirnos
en la iglesia, en el templo, tenemos un momento en que podemos compartir nuestras necesidades y todos juntos podemos doblar nuestras rodillas, elevando nuestras peticiones al Señor. Pero también en lo personal, cada uno debe de tener su momento de oración. Creo que aquí queda muy claro, no hay mucho que explicar. La iglesia de Dios debe de orar. Permanecían en fe y el Señor obraba maravillas a través de los apóstoles. El versículo 43 nos dice: y toda persona tenía temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Precisamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, del versículo 1 al 8, se nos narra cómo es que unos discípulos sanan a un hombre cojo. ¿Ustedes se acuerdan quiénes eran esos discípulos? Pedro y Juan, ¿verdad? Y bueno, ellos en el nombre de Jesús obraron sanidad para aquel varón. Y podemos ver cómo la iglesia permanecía en fe, permanecía creyendo que el Señor obraba maravillas. ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor sigue obrando maravillas? Y es que es una tristeza que al día de hoy muchos dicen: no, eso ya pasó. Eso fue en los tiempos de los apóstoles. Eso fue antes, pero ahora ya no. No, recordemos que nuestro Señor es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y las maravillas que en su momento hizo, que en su momento permitió a través de los apóstoles, se siguen manifestando al día de hoy. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir confiando que hay poder en el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea nuestro Dios. También la iglesia tenía una característica especial: vivían en unidad y no había envidias o egoísmo. Esto nos lo dice el versículo 44 de Hechos 2, que a la letra dice: y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Bueno, pues cada uno de esos creyentes creían que los que estaban al lado suyo eran sus hermanos, hermanas, y ellos habían entendido que eran familia en Dios. Los cristianos en Jerusalén compartían todo lo que tenían y bueno, todos se beneficiaban con ellos. Había bendición del Señor para todos. Salmo 133:1, que nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Y ahora analicemos la iglesia de hoy en día. ¿Sigue habiendo unidad? Lo dudaron, ¿verdad? Y es que a veces esa característica que debería de destacar en la iglesia de Cristo se nos olvida. ¿Y qué pasa? Vamos llegando y vemos a alguien que está sentado en una banca y decimos: no, aquí no, mejor en la banca de atrás o en la de adelante. Eso no hacía la iglesia primitiva. Vivían todos en unidad. En el trabajo en equipo, todos participaban. Y hoy en día debe de ser una característica que distinga a la iglesia del Señor. Cuando hay actividades en la iglesia, todos involucrarnos con amor, todos involucrarnos con gratitud, trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque ¿a poco no es más ligera la carga de esta manera, hermanos? Y esta característica pareciera que está desapareciendo. Y también el egoísmo, la envidia. Envidiamos los talentos que a otros le fueron dados. Ay, pero ese músico, qué bien toca. Y a el músico que toca bien, cuando le decimos: oye, ¿me puedes enseñar a tocar el instrumento? ¿Qué dice? No, es que esto no se puede enseñar. Es un don que Dios da y no podemos enseñar. ¿Eso es lo que practicaba la iglesia de Cristo en un principio? No. Ellos ponían a su disposición los dones, talentos, heredades, pertenencias, todo lo compartían.
Y tristemente estas características se nos están olvidando y también somos la iglesia del Señor. También un día nos arrepentimos, nos bautizamos en agua, perseveramos en la comunión, en la oración, permanecemos en fe, pero la unidad se nos está olvidando y empieza a llenarse nuestro corazón de envidias, de egoísmo. Y debemos de pedirle al Señor que nos ayude, al contrario, a no dejar entrar nada de eso en nuestros corazones. Que la iglesia de Cristo se siga distinguiendo por ser una iglesia unida. Que cuando haya una necesidad, todos podamos participar, podamos dar con amor. Es verdad, hermanos, a veces no se puede. También estamos pasando por necesidades, pero si tenemos la oportunidad, hagámoslo con amor, hagámoslo con alegría y no esperemos que alguien se nos acerque y nos diga, ¿me puedes ayudar? No, la iglesia veía la necesidad y la iglesia daba. Y un ejemplo podemos decirlo, tal vez un ejemplo pequeño, cuando hay intercambio de pastores, ¿qué se nos dice? Traigan algo para reunir una despensa para el siervo de Dios. Y algunos pues lo hacen con alegría, ¿verdad? Y van corriendo y ven que tienen en su despensa, van a comprar y lo hacen. Pero otros dicen, ay, que lleven otros. No dejemos entrar nada de eso en nuestros corazones. Cuando haya necesidad y se nos sea llamados a participar, colaboremos con amor y con disposición. También otra característica de la iglesia de Cristo es que daban con alegría, y esto nos lo dice el versículo 45 de Hechos 2. Y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas, y todos como cada uno había menester. Y este punto va ligado del que acabábamos de decir, ¿verdad? Vivían en unidad, no había envidias, no había egoísmo, y daban con alegría. Segunda de Corintios 9:7 nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. ¿Se imaginan? Vamos a viajar un momento en el tiempo y vamos a imaginarnos que estamos con la iglesia primitiva, que estamos presenciando una de estas situaciones, ¿verdad? Donde dice que todos los que tenían vendían sus posesiones y las haciendas, ¿y qué hacían? Las repartían para que nadie tuviera más, para que nadie tuviera necesidad. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo creen que se sentían ellos? Amados. ¿Cómo creen que se sentían respetados, verdad? Protegidos, porque sabían que la iglesia en Cristo, sus hermanos, pues estaban ahí al pendiente de ellos. Pero ahora, ¿qué sucede? El tema económico es algo que no podemos tocar en la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos se ofenden, muchos se quejan y ¿qué dicen? Otra cooperación, otra vez tenemos que cooperar para Colombia, que es la cooperación que a mí me toca, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Otra vez tenemos que cooperar para Colombia. ¿Y qué hacemos? Lejos de decir, bueno, pues tenemos esa bendición porque allá en Colombia tienen la necesidad. Gracias a Dios nosotros aquí tenemos un lugar donde reunirnos y tenemos la facilidad de venir, la libertad, pero ¿y en aquellos lugares a donde se nos pide que apoyemos? ¿Qué necesidad tienen allá? Y en algunos otros lugares, ¿verdad? Porque cada iglesia adopta alguna misión fuera del país, y podríamos decir de lo mismo en Argentina, en Chile, en todos aquellos lugares donde por la gracia de Dios el evangelio se predica. Hay necesidad, y si nosotros tenemos esa bendición, vamos a hacerlo con alegría, vamos a hacerlo con amor, con gratitud, y que en ninguno pese decir, ay, tengo que apartar esto para mi cooperación, otra vez esta cooperación. No, que al contrario, cuando se nos diga, hay esta necesidad, todos podamos participar conforme a nuestras fuerzas, pero sobre todo con amor, con gratitud. Es triste ver cuando estos temas económicos son causa incluso de desertar del cristiano, que dicen, no, yo quiero seguir a Cristo, pero a mí no me hablen nada de cooperaciones, no me hablen nada de ofrendas, no me hablen nada de diezmos, porque ahí yo no
No, la iglesia primitiva, la iglesia que el Señor formó en aquel día de Pentecostés, estaban todos unánimes y compartían sus pertenencias. Otra característica de la iglesia de Cristo: perseveraban en asistir al templo y eran humildes. Esto nos lo dice el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Y dice, perseveraban cada día en el templo. ¿Cada cuánto? Cada día. Y lo transportamos a la iglesia de hoy. Muchas veces pues venimos cada domingo, cada Santa Cena, cada culto especial, cada Navidad. Y esto no es para exponer a nadie, hermanos. La palabra del Señor que nos recuerda cuán importante es reunirnos en la casa del Señor. Y es verdad, a veces pues hay necesidades, hay actividades, el Señor las conoce, pero que no sea una costumbre dejar de venir a la casa del Señor. Antes hagamos este propósito, y si no tenemos fuerzas, porque así es, el ser humano no puede por sí mismo, digámosle al Señor: Señor, ayúdame a estar en tu casa. Tal vez no puedo ir todos los días, pero los más días que yo pueda, ayúdame a estar. Y si puedo ir todos los días, ayúdame a estar a buena hora. Hermanos, hace un tiempo escuché el testimonio de un pastor que decía que él estaba buscando, tenía una petición delante del Señor, y que él llegaba temprano al templo y que oraba y bueno, se esforzaba, y el Señor no le contestaba, pero veía que al final del culto, ya casi para el amén de la predicación, venía entrando un joven, y ese joven se hincaba a orar. Y oraba y no saben a qué hora se iba, porque él llegaba y oraba. Aunque ya todos se iban, él se quedaba orando. Y el Señor contestó la oración del joven que llegaba al final. Y con eso no quiero decir, bueno, la hermana dijo que lleguemos al amén nada más. No, el Señor conoce la intención de nuestro corazón. Hay necesidades, tal vez el joven por su trabajo, por su escuela, no sabemos, no podía llegar antes, pero se esforzaba en estar en el templo, en estar orando. ¿Y cuántos queremos esforzarnos, pero nos es difícil? Vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, en su momento, que nos ayude. Y también perseveraban en humildad, es decir, en sencillez de corazón. San Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y es que cuando el orgullo entra a nuestras vidas, no nos deja vivir, porque queremos ser más que los demás, queremos tener más que los demás, y entonces todo el tiempo andamos preocupados en que yo destaque, que yo sobresalga, que todos me vean, porque hay orgullo en mí y no hay paz. Sin embargo, cuando seguimos el consejo de nuestro Señor y Él nos llama a ser humildes de corazón, que dice: hallaréis descanso para vuestra alma. Seamos como el Señor nos mandó a ser. ¿Cómo? Reflejando el amor que Cristo ha derramado en nuestros corazones, amando a nuestros hermanos, amando a nuestras hermanas, porque recordemos que ahora todos somos un mismo cuerpo en Cristo. Cuando no hay humildad, se nota, y cuando hay humildad, también se nota. Pero cuando no hay humildad, les decía, es un pesar. Andas hasta enojado todo el tiempo. Es que yo me compré, un ejemplo, el último coche que acaba de salir, y no puede ser que el hermano o la hermana tal ya se compró uno igual. Déjelo, déjela. Si el Señor también le da bendición, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero no nos vamos a estar preocupando por esas cosas tan vanas. Vamos a ser humildes de corazón. Bendito y alabado sea nuestro Dios.
Y otra característica, según el versículo 47, dice, alababan a Dios y el Señor los bendecía. Alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La alabanza es el acto de glorificar y de enaltecer mediante palabras. Entonces podemos decir que cuando ellos alababan a Dios, bueno, enaltecían a Dios, glorificaban a Dios. La alabanza se puede manifestar a través de frases, a través de cantos, de discursos, de expresiones, pero en nuestro caso también a través de la obediencia. La obediencia también es un acto de alabanza a nuestro Dios. Y bueno, aquí el versículo 47 nos dice que alababan a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Gracia quiere decir que eran agradables con todo el pueblo. ¿Por qué? Porque se manifestaba el carácter de Cristo. Y bueno, ahora en la iglesia actual, no en esta, ¿verdad? En esta no sucede nada de eso. En otras me han contado que pues ya no somos agradables con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Al contrario, no queremos que nos saluden, los vemos en la calle y les damos la vuelta y empezamos a rechazarlos, empezamos a menospreciarlos y a través de estos actos pues solamente damos testimonio de que pues no estamos haciendo la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor nos llama a amarnos los unos a los otros. Y ya oíamos en la predicación del día martes, ¿verdad? Amar aún a quienes, a nuestros enemigos. Y cuando nosotros somos agradables con toda la iglesia, no es por nosotros, es porque el carácter de Cristo se refleja en cada uno, ¿verdad? Y podemos decir, ay, es que ese hermano, esa hermana, me gusta platicar con él, me gusta acercarme a pedirle consejo. No es él, no es ella, es la gracia de Cristo, el carácter de Cristo reflejado en su vida. Y eso demuestra que hay comunión con el Señor, que lleva una vida de oración, que busca a Dios, que alaba a nuestro Dios. Toda la iglesia trabajaba unánimes y el Señor, ¿qué hacía? Seguía salvando, porque dice que añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Y es que cuando la iglesia de Dios recibe el poder del Espíritu Santo, predica la palabra del Señor, porque iba a venir una persecución, porque iban a ser esparcidos por diferentes lugares, pero ahí donde andaban, si nosotros leemos el libro de los Hechos, podemos ver cómo el evangelio se seguía predicando. Incluso en el versículo 46 dice, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Bueno, cuando el evangelio llega a los judíos, la mayoría de los judíos rechazan a Cristo como el Mesías, pero algunos sí aceptaron a Cristo como su Salvador. Entonces, ambos judíos, tanto los que creían en Cristo como su Salvador, como los que no, se seguían reuniendo. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en que la diferencia de fe pues empieza a crear conflictos, y entonces aquellos que creen en Cristo como su Salvador dejan de asistir a las sinagogas y empiezan a reunirse en las casas precisamente de sus hermanos. Era algo que bueno, podía prestarse porque había unidad en la iglesia, podía prestarse esa situación, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, hay algún evento, hay alguna comida, hay algún culto especial, se nos invita y, ay no, es que es de tal hermano y no me cae bien. Es que va a predicar tal hermano, va a cantar tal hermana, va a tocar tal músico, y entonces ya no vivimos en alegría, ya no vivimos unánimes, ya no estamos predicando la palabra del Señor, no solamente al salir a trabajar, a buscar, ¿verdad?, a las almas, sino aún con el testimonio la iglesia estaba trabajando.
Y podemos resumir todo esto, pues que algunas características de la Iglesia de Cristo es que cumplían la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Pues se añadían a la Iglesia a través de la fe en Jesús, arrepentimiento y bautismo en agua. Permanecían en comunión, es decir, en santa cena. Perseveraban en oración, permanecían en fe y el Señor obraba milagros. Vivían en unidad y no había envidias o egoísmos. Es decir, reconocían a su hermano o a su hermana como su familia en Cristo y compartían las bendiciones del Señor. Daban con alegría, no les pesaba dar para suplir las necesidades de la iglesia y lo hacían con amor, con alegría. Perseveraban en asistir al templo y ser humildes. Asistían a la iglesia, a las reuniones cuando ya no era posible asistir a las sinagogas y había sencillez en sus corazones. Alababan a Dios y el Señor los bendecía. Declaraban a Dios como su Salvador. Reflejaban el amor de Dios en sus vidas, en sus corazones y predicaban el evangelio, por lo que la iglesia crecía. Ahora examinémonos como iglesia de hoy en día. ¿Son iguales las características que hoy manifestamos con la iglesia que nació en aquel tiempo? Algunas podemos decir, gracias a Dios, se siguen reflejando, pero algunas otras se han perdido. Y les pregunto, ¿usted ya se bautizó y forma parte de la iglesia de Cristo? Si es así, dele la gloria al Señor y siga perseverando en comunión hasta la venida de Cristo por su iglesia. Pero si usted está aquí y aún no se arrepiente, aún no se bautiza, es muy probable que usted diga, yo no tengo ninguna de esas características. Y es porque simplemente usted no forma parte de la iglesia del Señor. ¿Ha dejado la comunión y ya no participa en la Santa Cena del Señor? ¿Qué espera? Es momento de restaurarse con la ayuda de Dios. ¿Ha dejado la oración y la incredulidad ha llegado a su corazón? ¿Ustedes de los que piensan los milagros del Señor ya no se siguen manifestando? Pídale al Señor que aumente su fe y que le ayude a ver cómo el poder de Dios no ha menguado. Vive peleado con sus hermanos, su corazón se ha llenado de envidia, de egoísmo. Aquí está Cristo. Pídale perdón y el Señor lo limpiará y lo renovará. ¿Le pesa cooperar para alguna necesidad? También aquí está el Señor que le puede dar la libertad para aportar en la obra de Cristo. ¿Ha dejado de asistir al templo? ¿Lo ha dejado como un punto no importante y a causa de eso su corazón se ha llenado de orgullo? Pues aquí está Cristo. Nuevamente le vuelvo a decir, pídale que le ayude a esforzarse, que le ayude a ser humilde y a ser como el Señor ha demandado. Y sobre todo, ¿ha dejado de alabar al Señor? ¿Ya no refleja el amor de Dios en su vida? ¿Ya no comparte la palabra del Señor? Bueno, pues aquí está Cristo y puede renovar su vida, puede ayudarlo, ayudarlo a confesar con sus labios, con su vida, en su diario vivir, que Cristo es nuestro Salvador, que sus labios confiesen la grandeza de nuestro Dios y así podamos compartir el evangelio a todo aquel que está necesitado. Hermanos, hoy hemos visto algunas características de la iglesia de Cristo y lo hemos comparado con la iglesia primitiva y con la iglesia de hoy. ¿En qué punto se encuentra usted? ¿Sigue practicando lo mismo que la iglesia en sus inicios o se ha dejado envolver por todo aquello que ya platicábamos? Oremos para que el Señor nos ayude a ser como aquella iglesia, avivada, con fe, con amor, que predique la palabra del Señor con valor, ¿verdad? Los tiempos también son difíciles, las situaciones que vemos a nuestro alrededor también son angustiantes, pero el Señor nos ha preparado para predicar su palabra y sobre todo perseveremos unánimes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Si usted trae su himnario, le invito para que abriéndolo entonemos el himno 220 y si no, aquí en la pantalla va a estar
proyectado. Dice este himno: vamos marchando siempre adelante, Cristo nos guía con gran amor. No somos nosotros, hermanos, no es por nuestras fuerzas. Si hemos dejado de practicar aquello que la iglesia hacía en sus inicios, pidámosle al Señor que nos ayude y que volvamos a hacer como a lo que el Señor fundó. Fidelidad, esfuerzo y santidad es lo que pide Dios de su iglesia hoy. Bendito sea el Señor. Vamos marchando siempre adelante, Cristo nos guía con gran amor, con su potencia somos triunfantes, venciendo siempre al tentador. Fidelidad, esfuerzo y santidad es lo que pide Dios de su iglesia hoy. Seamos leales sirviéndole en verdad, que Cristo prometió eterno galardón. Vamos marchando siempre unidos, es el deseo del Salvador. Y así por Cristo bien sostenidos, ya hemos tenido gran bendición. Fidelidad, esfuerzo y santidad es lo que pide Dios de su iglesia hoy. Seamos leales sirviéndole en verdad, que Cristo prometió eterno galardón. Pues vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a pedirle al Señor que nos esfuerce, que nos ayude a ser fieles y santos en Cristo nuestro Señor. Padre poderoso, ante ti nos allegamos en esta noche, en el nombre de Cristo nuestro Salvador, dándote gracias, Señor, gracias porque nos permites estar aquí en tu casa. Hemos elevado, Señor, canto para ti, también nuestras necesidades, y ahora has hablado a nuestros corazones. Sin duda alguna, tú conoces las necesidades de tu pueblo, Señor. Tú conoces los corazones de tu iglesia. Oh, Señor, gracias por recordarnos que es necesario vivir en fidelidad, que es necesario vivir en santidad, esforzándonos, pero solos no podemos. Solos no podemos, Señor. Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos, Señor, que tú renueves nuestra fe. Necesitamos que tú renueves nuestras fuerzas, que nos des un espíritu de ánimo, de oración, que no menospreciemos el estar aquí en tu casa, que no menospreciemos permanecer en la membresía, participar de la comunión de la Santa Cena, vivir en unidad, Señor. El egoísmo, la envidia, la vanagloria se han infiltrado en los corazones de tu iglesia. Pero aquí está Cristo que puede lavarnos, limpiarnos. Aquí está Cristo que puede renovarnos, que puede darnos un espíritu de unidad, de humildad, que podamos ver las necesidades que hay en tu pueblo y que podamos dar con alegría. Señor, ayúdanos a ser como aquella iglesia en sus inicios. Es verdad que más adelante vemos que también hay conflictos, pero tu palabra siempre redarguye, Señor. Permite que esta iglesia se pueda distinguir por ser una iglesia unida, por ser una iglesia amorosa,
por ser una iglesia que trabaja en equipo, Señor, por ser una iglesia que se reúne los días de culto, Señor, obra misericordia. Y si alguno ha perdido la confianza de que tú sigues obrando maravillas, si alguno está esperando la respuesta a su necesidad, Señor, te rogamos que obres conforme a tu perfecta voluntad, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Ayúdanos a en todo tiempo declarar que tú eres Dios. Ayúdanos a en todo momento confesar con nuestra vida, confesar con nuestros labios que tú eres Dios, digno de toda adoración, a vivir con un espíritu de humildad, a predicar tu palabra. Señor, gracias, gracias porque hoy has hablado a tu pueblo, hoy has hablado a tu iglesia. Señor, tú no nos exhibes a ninguno, antes nos hablas con amor, Señor, recordándonos aquello que hemos dejado de hacer, que hemos dejado de practicar. Y como iglesia tuya, Señor, es necesario que reflejemos que Cristo mora en nosotros. Gracias por tu pueblo que está aquí. Te seguimos rogando por nuestros hermanos que están enfermos. Señor, visítalos, fortalécelos. Y volvemos a rogarte por nuestro hermano Samuel, nuestro hermano Alamilla. Delante de ti están, Señor, para que tú obres piedad. Hemos de salir, Señor, llévanos con tu favor hasta nuestros hogares. Y mientras distantes los unos de los otros, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo y la comunión con tu Santo y Divino Espíritu sean con nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Hay libertad, hermanos, para dar gracias al Señor.